Yo, antes de hacer algunos comentarios propios, quisiera contestar algunas observaciones que se hicieron. Una de las primeras preguntas que hubo en el debate fue ¿qué intereses defendían los senadores? Yo aclaro que estoy acá para defender los intereses de mi provincia. Hubo además alguna expresión acerca de que las provincias, que eran débiles, habían tenido que negociar con las petroleras que eran fuertes y que esa negociación devino en una mala situación para la provincia y que no nos había ido bien. Yo no coincido. A nosotros en La Pampa nos fue bien. Con la ley corta aumentamos las reservas de petróleo y de gas, aumentamos la producción de petróleo y de gas, sea que pasamos de cobrar en el año 2003 30 millones de regalía a cobrar 900 millones de regalía. O sea que a nosotros nos fue bien. Eso de que las provincias no tienen capacidad de negociar no es cierto, por lo menos en nuestro caso. Sí, coincido con lo que dijo el senador Pereira, de que este proyecto está enfocado a modificar los roles de la provincia. Ese es el objetivo del proyecto. Y se dijo acá que todas las provincias petroleras formaban parte de YPF. Eso no es cierto. Todas las provincias fueron invitadas, todos los gobernadores firmaron el convenio, pero mi provincia no lo ratificó la legislatura. O sea que mi provincia formalmente no forma parte de YPF porque la legislatura no lo ha aprobado. Sí, coincido en que la regalía es una compensación por el recurso no renovable que se extrae. Ahora, si es una compensación de un recurso cuyo dominio originario es de la provincia, ¿por qué no nos dejan que fijemos cada provincia cuál es la compensación? ¿Por qué me la imponen? Y se habló mucho de que estábamos preparando el país y las provincias para lo que se viene. Lo que se viene es la explotación del recurso no convencional. Ahora, si de lo que hablamos es de la inversión para el recurso no convencional, ¿por qué no agregamos un capítulo en la ley de hidrocarburos para el recurso no convencional? Y los recursos convencionales que tenemos las provincias los dejamos como está, que en definitiva es lo que se hizo con la ley de hidrocarburos. Al Código de Minería, cuando apareció el petróleo, le agregaron un capítulo que es la ley de hidrocarburos. Bueno, agreguémosle a la ley de hidrocarburos un capítulo que sea el del recurso no convencional. ¿Qué es lo que pienso yo de la ley? Yo creo que es un claro avance de la nación sobre las provincias. Creo que hay un retroceso en el federalismo, en los acuerdos que quedaron plasmados en la Constitución del 94 y que en el tema petrolero se dio forma a través de la ley llamada corta. Acá se ha hablado del acuerdo y de la presencia de los gobernadores. En lo que todos han coincidido es que los gobernadores han cedido. Algunos dicen que cedieron porque había un acuerdo federal para consensuar. Otros dicen que cedieron porque fueron presionados. El senador Pereira ha dicho que los gobernadores fueron presionados. El senador Cimadevilla ha mostrado las publicaciones en las que el gobernador acusado de un determinado ilícito dice que esa acusación proviene de su posición contraria a la ley. Yo voy a contar mi propia experiencia. Mi gobernador habló y me dijo que él tenía algunas precauciones con la ley, que tenía algunas discrepancias, y que cuando lo había manifestado en los FEPI, lo llamó Parrilli. Hasta donde yo sé, Parrilli es el secretario general de la presidencia. Entonces yo fui a leer el decreto 1277, que
reglamenta la ley de estatización de YPF y crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas en la órbita de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y la integran, según este decreto, un representante de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un representante de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y un representante de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea, hasta donde yo sé, el secretario general no tiene nada que opinar en el tema de energía. Es más, el único antecedente que le conozco a Parrilli en el tema de energía es que fue el miembro informante en la Cámara de Diputados del proyecto de privatización de YPF. Así que casi que coincido con Cimadevilla de que los fundamentos van para el mismo lado. Yo, de la presencia de los gobernadores, voy a hacer una sola referencia, que es que yo sentí vergüenza ajena cuando un gobernador dijo que la ley corta era un exceso del federalismo. Búsquenlo en la versión taquigráfica, lo dijo un gobernador. Y yo sentí vergüenza ajena porque yo soy uno de los gobernadores que integraba la OFEPI y que discutimos largamente para conseguir la ley corta. Y debo reconocer que la ley corta se vio plasmada en una iniciativa parlamentaria y se votó porque era Néstor Kirchner el presidente de la Nación. Kirchner ya había tomado esta posición en el 94 cuando se discutió la reforma constitucional y avaló lo que había dicho en esa reforma. Por eso salió la ley corta. Ahora, eso sí, en mi provincia no se prorrogó ningún área. Al contrario, en mi provincia se licitaron en licitaciones públicas, nacionales e internacionales, las áreas que le dieron a la provincia. Pero no hemos prorrogado ningún contrato. Por eso yo defiendo la ley corta. Nos dio prerrogativas, tenemos el dominio originario y tenemos la facultad de fijar las reglas de juego. Después Zanini expuso lo que acá se ha repetido, de que no puede ser una ley acuerdo, que la única ley acuerdo es la ley de coparticipación. Déjenme que yo les recuerde que a fines de la década del 90, principios del 2000, se firmaron sucesivos pactos fiscales entre la nación y las provincias que regulaban las relaciones económicas. Y esos pactos fiscales fueron sometidos a la consideración del Congreso Nacional, que los ratificó, y a la consideración de las legislaturas provinciales, que los ratificaron, salvo la provincia de San Luis, que a uno de los pactos ni adhirió ni su legislatura la aprobó. O sea que hay antecedentes. Lo que Zanini no dijo, y los senadores ocultan, es que si los gobernadores hubiesen mandado este acuerdo a ser ratificado por las legislaturas provinciales, muchas de las legislaturas no hubiesen tenido la mayoría para conseguir la aprobación. Por eso se mandó al Congreso Nacional, donde parece que la ley de obediencia debida todavía no fue derogada. En mi provincia, la Constitución es clara. El artículo 81 dice que todos los convenios que celebre el gobernador tienen que ser remitidos a la legislatura. El artículo 81 dice que el gobernador es el jefe de la administración provincial y tiene las siguientes atribuciones. Primero, representar a las provincias en sus relaciones con los demás poderes públicos y con los de la nación o las de otras provincias con los cuales podrá celebrar convenios y tratados para fines de utilidad común
con la aprobación de la Cámara de Diputados y el oportuno conocimiento del Congreso de la Nación. O sea, que a la legislatura de mi provincia este convenio le va a ser remitido, porque es un acuerdo federal, van a tener que remitirlo en su totalidad, si bien va a ser vinculante la decisión del anexo primero, que es el que fija los topes sobre los recursos provinciales que acá se modifican en un intento de igualar. ¿Para quién es esta ley? Es para YPF. Claramente es para YPF. Es más, lo dijo el presidente que coordinaba el plenario de comisiones. Reconoció él, lean la versión taquigráfica, que era una ley para YPF. ¿Y quién la escribió? YPF. Lo reconoció Galuccio. Galuccio dice, hicimos aporte y le agregamos, reconocía que la conocía, que la escribió. O sea, es una ley para YPF, escrita por técnicos de YPF, y yo les recuerdo que YPF, mal que le pese a todos, es nuestra en el 51%. El otro 49% hay fondos privados. Algunos de los llamados buitres. Y no tienen una parte pequeña. Tiene una parte, como se dijo acá, más grande que la que tienen varias de las provincias productoras de hidrocarburos. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley fija la renta petrolera provincial. Le pone un límite a la renta petrolera. Dice cuál es la regalía que hay que cobrar, dice cuál es el ingreso bruto que hay que cobrar, y no dice cuál es la renta petrolera nacional, porque la renta petrolera nacional la manejan modificando las retenciones, modificando el precio del petróleo sobre el cual liquidan las compañías que explotan el recurso y el que se vende para afuera. O sea que esta ley fija la renta petrolera provincial, pero no fija la renta petrolera nacional. Eso es otro avance de la nación sobre las provincias. Y bueno, como acá es bastante habitual hablar de los medios, me llamó la atención ayer que en un diario de la capital escribiera una nota de fondo, o sea, el editorial, el gerente institucional de YPF, aparentemente contestando algunos argumentos que habían dado algunos expertos que habían evidentemente escrito en este mismo medio los días anteriores. El gerente institucional de YPF dice, da 10 puntos que evidentemente habían criticado la ley. Y en el 10º dice, critican la falta de debate en las legislaturas de las provincias involucradas, es que se trata de una ley nacional con alcance en todo el país que es aprobado por el Congreso Nacional, por lo que las modificaciones a la ley de hidrocarburos no tienen la obligatoriedad de ser aprobadas en la legislatura. Ya dijimos, esto no es cierto, los pactos fiscales fueron aprobados por la legislatura. Este señor, que es gerente institucional, debería conocer mejor la realidad. Además dice que no hay ningún elemento en este proyecto que favorezca a YPF. Miren, el senador Pereira le enumeró las concesiones que tiene YPF. Tiene 142 áreas concedidas y la ley inmoviliza, cristaliza la situación de las empresas que están ocupando el territorio. Claramente se ve favorecida si es la que tiene más áreas. Claramente se ve favorecida. Ahora, lo que este señor le tenía que haber contado al presidente de la compañía es que cuando yo le pregunté cuál era la inversión que hacía YPF en mi provincia, porque la senadora Montero había pedido que le pasaran las inversiones en Mendoza, él me dijo, en La Pampa no invertimos nada porque no tenemos yacimiento. Entonces este señor le tenía que haber contado al presidente, a Galuccio, que en La Pampa tienen un área que es el CNQ7, que lo tienen por acarreo
porque el área le fue concedida a YPF y YPF acarreó a compañías que invirtieron. Quien descubrió el petróleo fue Petroandina, una empresa canadiense experta en el borde de Cuenca, y La Pampa es el borde de la cuenca neuquina. Por eso es que ellos encontraron el petróleo y después le vendieron el derecho a Pluspetrol, que es el que hoy está explotando. Pero tiene ventajas YPF y tiene áreas en La Pampa, cosa que los de YPF no sabían. Dice además que anula la discusión por regalía, porque desde hace casi 100 años la legislación de hidrocarburos en la Argentina mantiene la regalía del 12% sobre la producción como única contribución para el Estado. Yo le puedo mostrar que en mi provincia hay un contrato de concesión de explotación firmado con Enarsa, que firmé yo como gobernador de la provincia, Espinosa como presidente de Enarsa, Kirchner como testigo y Devido como testigo, por el cual nos pagan una regalía creciente que hoy está en el 18,5% y dentro de 7 años va a llegar al 41%. O sea que este señor debería saber, si representa una empresa de mayoría estatal, que hay una empresa estatal que a nosotros nos va a pagar el 41% y que ya hoy nos paga el 18,5%.